Javier y Martín habían sido amigos inseparables desde que tenían uso de razón. Se conocieron en el jardín de infantes cuando Javier, un niño tímido y reservado, fue objeto de las burlas de algunos compañeros más grandullones. Martín no dudó en saltar en su defensa y enfrentarse a los abusadores, ganándose así un amigo leal para toda la vida. A partir de ese momento, fueron inseparables. Pasaban los recreos jugando juntos, se juntaban a hacer las tareas después de clases y compartían todos sus secretos e ilusiones infantiles. Provenían de entornos familiares muy diferentes, pero eso nunca fue un impedimento para que su amistad floreciera. Javier era hijo único de una familia humilde pero muy cariñosa. Su madre era ama de casa y su padre un obrero de la construcción que se esforzaba al máximo para que nada les faltara. En cambio, Martín provenía de un hogar más bien disfuncional. Su padre era un hombre ausente, siempre enzarzado en los negocios de su empresa. Su madre, una mujer fría y distante, parecía más preocupada por las apariencias y las reuniones de la alta sociedad que por el bienestar de su hijo. Quizás fue esa carencia afectiva lo que generó en Martín un vínculo tan intenso con Javier. Para él, los Rodríguez eran como una segunda familia. La señora Rodríguez lo recibía con los brazos abiertos, mimándolo con esa ternura maternal que él tanto añoraba. Javier se convirtió en el hermano que nunca tuvo. Los años pasaron y su amistad inquebrantable los acompañó durante la adolescencia y hasta que alcanzaron la edad adulta. Siguieron caminos diferentes. Javier estudió una carrera técnica para poder trabajar cuanto antes, mientras que Martín ingresó a la universidad para estudiar administración de empresas. A pesar de sus vidas cada vez más ajetreadas, se las ingeniaban para verse al menos un par de veces por semana. Javier iba religiosamente a la casa de Martín después de su jornada laboral y pasaban las horas revisando los viejos cómics de su infancia, jugando videojuegos o simplemente charlando hasta las últimas horas de la noche. En esos momentos, Martín olvidaba todas las presiones de su familia y sus obligaciones como estudiante. Con Javier, podía ser el mismo, despojarse de las cargas y disfrutar de esos pequeños placeres tan valorados en la niñez, pero que se van perdiendo con la madurez. Aquella mañana de jueves, Javier despertó con un extraño presentimiento, como si algo fuera a suceder ese día. Trató de sacudirse esa sensación de encima mientras se preparaba para ir a trabajar, diciéndose que solo eran ideas suyas. Sin embargo, la inquietud no lo abandonó en toda la jornada laboral. Al terminar su turno, en lugar de regresar a su departamento como de costumbre, tomó la decisión impulsiva de pasar por la casa de Martín sin avisar. Sabía que su amigo estaría solo, ya que los señores Velázquez raramente estaban en casa. Condujo su modesto auto por las calles familiares hasta que llegó al barrio residencial donde se ubicaba la imponente mansión de la familia Velázquez. Siempre le había llamado la atención el contraste tan marcado entre su humilde hogar y el opulento de Martín, pero a su amigo nunca pareció importarle demasiado. Al doblar en la esquina, divisó de lejos el garaje con las puertas abiertas de par en par. El viejo Mustang descapotable de Martín estaba allí estacionado, un clásico de los años 60 que su amigo había restaurado con sus propias manos como proyecto. Javier sonrió al recordar todas las horas que habían pasado ambos en ese garaje, como cuando armaron juntas las piezas del motor o cuando le enseñó a cambiar una rueda. Eran recuerdos muy vívidos que los transportaban nuevamente a esa edad dorada, en la que no existían preocupaciones ni responsabilidades. Fue entonces cuando, al acercarse a la casa, logró oír unos golpes y ruidos extraños, provenientes del garaje de la casa. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Javier abrió lentamente la puerta del garaje. Los ruidos provenían claramente del maletero del auto de Martín. Se quedó inmóvil por unos instantes, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar ante esa extraña situación. Algo dentro de él le decía que debía alejarse de allí cuanto antes, que era mejor no inmiscuirse en asuntos que posiblemente no le concernían. Pero por otro lado, la curiosidad y la preocupación por su mejor amigo lo invadían y lo arraigaban al suelo de cemento del garaje. De repente el maletero comenzó a sacudirse violentamente, y un grito desgarrador rompió el silencio. Javier retrocedió instintivamente, con el corazón encogido por el horror que ese alarido le provocaba. Fue como si una fuerza sobrenatural lo hubiera empujado hacia atrás. En su mente bullían 1000 ideas delirantes sobre lo que podría haber en ese maletero.
desde un asalto a mano armada hasta un secuestro, pasando por un asesinato. Eran pensamientos terribles, pero no podía evitar que acudieran a su mente en esa situación tan extraña. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente y su espalda. Las manos le temblaban incontrolablemente mientras luchaba contra el impulso de salir huyendo de allí a toda velocidad. Fue entonces cuando una voz en su interior le gritó que tenía que averiguar qué ocurría, aunque fuera a costa de su propia seguridad. Reuniendo todo su valor, comenzó a caminar hacia el viejo Mustang con pasos titubeantes. Intentaba no hacer ruido alguno, como si el mínimo crujido de una ramita pudiera detonar una bomba. A medida que se acercaba, los gritos y quejidos provenientes del maletero se hicieron más nítidos e intensos, erizándole cada vello de su piel. Ya estaba a 1 metro escaso del auto cuando el maletero volvió a sacudirse violentamente, esta vez de manera mucho más frenética y salvaje. Javier contuvo la respiración y apretó los puños con fuerza. Los golpes y gritos ahogados se incrementaban en un crescendo que parecía no tener fin. En un arrebato de adrenalina, tomó el pesado cortafrío que Martín siempre tenía apoyado contra la pared del garaje y se abalanzó hacia el maletero. Con un esfuerzo hercúleo y la ayuda del instrumental, logró abrirlo de par en par. El espectáculo que se presentó ante sus ojos lo dejó petrificado y sin habla durante interminables segundos que parecieron horas. Allí, amordazada, atada de pies y manos y con evidentes marcas de golpes en el rostro, se encontraba la madre de Martín. La señora Velázquez lo miró fijamente con unos ojos desorbitados por el horror y la desesperación más absoluta. En su mirada, Javier pudo leer el tremendo sufrimiento que había padecido, probablemente durante días. Tenía moretones y rasguños en la cara y sus ropas estaban destrozadas. De su boca, aún con la mordaza, salían unos lamentos guturales que a Javier le partieron el alma. Era como si la pobre mujer estuviera reviviendo una y otra vez las torturas más atroces que ser humano alguno pudiera soportar. El joven se arrodilló junto al maletero, con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Tomó la mano de la mujer entre las suyas y le acarició la mejilla con infinita dulzura. Trató de tranquilizarla y darle a entender que estaba allí para rescatarla, pero la mirada desencajada de la pobre víctima demostraba que había caído en una especie de shock postraumático. Con mucho cuidado, Javier comenzó a retirar las cuerdas que la mantenían atada de una manera muy tosca y violenta. A juzgar por las marcas muy profundas que había dejado en sus muñecas y tobillos, llevaba bastante tiempo sometida a ese cautiverio infame. Una vez que estuvo libre de ataduras, la ayudó a incorporarse poco a poco. La señora Velázquez se aferraba a sus brazos con una fuerza sobrehumana, como si temiera que en cualquier momento algo o alguien fuera a arrebatarla cruelmente de los brazos de su salvador. Los minutos siguientes transcurrieron en una especie de nebulosa para Javier. Hizo todo lo posible por reconfortar a esa pobre mujer torturada, abrazándola y murmurándole palabras de aliento al oído. La mantenía cerca de su pecho, como protegiéndola de un mal inminente. Sin embargo, nada de lo que hacía parecía calmar el estado de shock y terror absoluto en el que se encontraba la señora Velázquez. Sus ojos vidriosos vagaban sin rumbo fijo y temblaba de manera incontrolable. Fue en ese momento cuando escuchó unos pasos que se acercaban desde el interior de la casa. Javier se quedó petrificado, sintiendo cómo se le helaba la sangre en las venas. Lentamente, giró su cabeza hacia la puerta que conducía de la mansión al garaje. Y allí, en el umbral, apareció una figura que lo dejó sin aliento. Era Martín, su amigo de toda la vida, su hermano del alma. Pero sus rasgos estaban completamente desfigurados por una mueca de locura y demencia indescriptibles. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Javier sin poder creer lo que veía en sus ojos. En ese momento Martín apareció desde la casa con un cuchillo en la mano. Sus ojos desorbitados reflejaban una locura profunda. Una sonrisa cruel e inhumana se dibujaba en sus labios contraídos. «No te metas en esto, Javier. Es entre mi madre y yo», vociferó con voz pastosa, dando un paso hacia adelante mientras blandía el arma blanca de manera amenazante. El joven estaba totalmente desconcertado. La situación había dado un giro de lo más macabro e inverosímil. Su mejor amigo, su hermano del alma, acababa de aparecer como un completo demente, acusado de haber sometido a su propia madre a las torturas más atroces. Una parte de Javier se negaba a creer lo que veía en sus ojos.
Tenía que haber una explicación racional para todo aquello. Martín no podía haberse convertido de la noche a la mañana en un ser tan depravado y sanguinario. Tal vez todo se trataba de un malentendido y en cualquier momento su amigo le revelaría la verdad. Pero por otro lado, las imágenes eran demasiado explícitas como para ignorarlas. La señora Velázquez estaba allí, hecha un ovillo en el sucio maletero del Mustang. Su rostro magullado y su mirada perdida en la más absoluta de las locuras eran prueba irrefutable de que había pasado por un infierno. Y Martín, con esos ojos desquiciados y esa risa burlona, representaba la viva encarnación del mal más primigenio. La cordura de su otrora mejor amigo parecía haber volado en pedazos ante los designios de una mente perturbada y enferma. «Martín, detente ahora mismo y suelta ese cuchillo». Javier trató de razonar con él, haciéndole frente con los brazos en alto en señal de rendición. «No sé qué fue lo que te pasó, pero juntos podemos ayudarte, hermano. Solo tienes que...» «¿Ayudarme?», lo interrumpió Martín con una risotada desquiciada. «No necesito ayuda de nadie. Esta maldita arpía se merece todo lo que le hice y más». Dicho esto, propinó una violenta patada en las costillas de su madre, quien lanzó un alarido desgarrador entre las lágrimas y la sangre que manaba de su boca. Martín parecía poseído por una fuerza sobrenatural. «No, detente. ¿Qué te ocurre?», chilló Javier, sintiendo cómo una furia incontenible se apoderaba de su ser al ver a su amigo actuar de una manera tan cruel e inhumana. Dentro de su cabeza, millones de recuerdos felices de su infancia y adolescencia junto a Martín pasaban a toda velocidad. Parecía un sueño macabro del que deseaba despertar. ¿Cómo era posible que su compañero de toda la vida se hubiera transformado en ese monstruo deforme y sin alma? ¿Acaso todo lo que habían vivido juntos ya no significaba nada para él? La mirada de Martín se posó sobre la de Javier, haciéndolo estremecer hasta la médula. Era una mirada completamente vacía de emociones, fría como el más gélido de los inviernos, una mirada muerta. «Mejor lárgate de aquí si no quieres correr la misma suerte que esta maldita bruja», susurró Martín con un tono que helaba la sangre. «Esto es un asunto de familia que no te incumbe». Acto seguido tomó bruscamente a su madre del cabello y la obligó a incorporarse a rastras. La mujer chillaba y lloraba con una mezcla de dolor y desesperación. Javier la miraba con impotencia, sin saber cómo reaccionar ante esa escalofriante escena. «Vamos, madre», le decía Martín con falsa dulzura mientras la arrastraba hacia el interior de la casa. «Es hora de que recibas tu merecido por todas las humillaciones que me hiciste pasar cuando era niño. Voy a hacerte pagar por cada una de tus palabras hirientes, por cada vez que me menospreciaste e ignoraste». Los gritos de la señora Velázquez se fueron apagando a medida que Martín se la llevaba al interior de la lujosa mansión. Sin embargo, Javier podía imaginarse los terribles espectáculos que aguardaban a esa pobre mujer a manos de su enfermo hijo. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en todas las atrocidades que su otrora mejor amigo sería capaz de cometer bajo los influjos de su locura. Sabía que tenía que hacer algo para impedir que esa masacre siguiera adelante. Rápidamente, echó un vistazo al desordenado garaje en busca de algo que pudiera usar como arma o defensa. No permitiría que Martín lastimara más a su madre, no después de lo que había presenciado. Si era necesario, pelearía con él para sacarlo de ese trance demente, aunque le costara la vida. Sus ojos se posaron sobre una larga llave de tuercas que descansaba sobre el sucio banco de trabajo. Sin pensarlo dos veces, la tomó en sus manos y se dirigió a la puerta que conducía al interior. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, cruzó el umbral en busca de su ex amigo y su atormentada víctima. Lo que encontró lo dejó petrificado por unos instantes. En una de las amplias salas de la mansión, Martín se hallaba de pie junto a un gran ventanal de cristal. Sostenía a su madre por el cuello con una sola mano, mientras que con la otra apuntaba directamente a su cráneo con el letal cuchillo de carnicero. «Suéltala de inmediato, Martín. No me obligues a...», gritó Javier empuñando la llave de tuercas en posición defensiva. «Ah, ¿o qué? ¿Acaso piensas que podrás detenerme, mocoso estúpido?», se burló el demente apretando más el agarre en el cuello de su madre, quien emitió un espantoso estertor asfixiándose. Javier se quedó helado, evaluando sus escasas opciones. Sabía que Martín no dudaría en asesinar a su progenitora si intentaba dar un paso más hacia él.
Por primera vez cayó en la cuenta de que su antiguo amigo se había transformado en una auténtica bomba de tiempo, un psicópata imprevisible y sumamente peligroso. Martín, piensa bien lo que estás haciendo, trató de razonar. No querrás convertirte en un asesino. Aún estás a tiempo de soltarla y entregarte. Te ayudaremos, hermano. ¿Ayuda? ¿De quién? ¿De ustedes que siempre se burlaron de mí y me hicieron sentir un don nadie? Los ojos desorbitados de Martín ardían con una intensidad enfermiza, casi sobrenatural. Ustedes solo se merecen sufrir como yo sufrí todos estos años. De repente, con un rápido movimiento, clavó la hoja del cuchillo en el hombro de su madre, quien lanzó un alarido que heló la sangre de Javier. El joven contempló con horror cómo un chorro de sangre brotaba de la herida, mientras la pobre mujer se debatía en las garras de su verdugo. Sin poder contenerse un segundo más, Javier se abalanzó sobre su otrora mejor amigo esgrimiendo la llave de tuercas como un hacha de guerra. Un alarido primario brotó de sus entrañas cuando impactó de lleno contra Martín, haciéndolo soltar de inmediato a su maltrecha víctima. Ambos hombres rodaron por el suelo en un mar de golpes y gritos bestiales. Javier descargaba toda su furia y desesperación en cada uno de sus ataques, como si luchara contra las mismísimas fuerzas del infierno. Por su parte, Martín se defendía como una fiera rabiosa, propinando mordiscos y zarpazos en un intento de someter a su acosador. El forcejeo era de una violencia inaudita, digno de las peores batallas de la antigüedad. Muebles y adornos iban cayendo uno tras otro, hechos añicos, mientras los dos combatientes rodaban por los lujosos pisos de mármol de la mansión. En un momento dado, Javier logró zafarse momentáneamente del feroz agarre de Martín y se puso de pie, empuñando la llave de tuercas con ambas manos. Su antigua amistad pendía de un hilo, con la locura como único vencedor. «Esto se acabó, Martín. Suelta el cuchillo ahora o juro que te mataré», vociferó con voz desgarrada mientras su oponente se incorporaba lentamente tambaleándose, con la mirada fija en sus ojos. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios ensangrentados de Martín, como desafiándolo a cumplir su amenaza. Hizo un amago de avanzar hacia él con el arma blanca en alto. Fue entonces cuando Javier comprendió que ya no había vuelta atrás. Si no actuaba con decisión, ambos terminarían muertos a manos del despiadado monstruo en el que se había convertido su hermano del alma. Casi en cámara lenta levantó la llave de tuercas sobre su cabeza y la descargó con todas sus fuerzas sobre el cráneo de Martín. El impacto fue seco y contundente. El demente se tambaleó durante unos segundos antes de desplomarse como una pesada roca sobre el piso de mármol. El cuchillo resonó al caer a su lado mientras un delgado hilo de sangre comenzaba a brotar de su sien. Javier contempló atónito lo que sus manos habían hecho. Acababa de golpear con saña a su mejor amigo, su compañero de vida. Sin embargo, en el fondo sabía que ya no quedaba nada de ese jovial muchacho que una vez fue Martín. La locura lo había consumido por completo. Con el corazón encogido y las piernas temblándole, se acercó lentamente al bulto inerte en el suelo. Por un instante temió haberlo asesinado, pero el leve movimiento de su pecho indicaba que aún seguía con vida, aunque inconsciente. En ese momento un leve quejido lo hizo sobresaltarse. Se volvió hacia donde se encontraba la señora Velázquez y la descubrió intentando incorporarse precariamente, aferrándose el hombro ensangrentado donde su propio hijo la había apuñalado. Javier corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos con sumo cuidado, tratando de no lastimarla más. La pobre mujer temblaba como una hoja al viento, y su mirada estaba perdida en el más infinito de los horrores. «Tranquila, todo terminó», le susurró al oído mientras la mecía con dulzura. «Ese monstruo no volverá a hacerle daño nunca más, se lo prometo». Como pudo, la ayudó a ponerse de pie y la condujo hacia la salida de esa casa maldita. La señora Velázquez se dejaba llevar en un estado de shock absoluto, como si su mente se hubiera desconectado de la cruda realidad que la rodeaba. Ya en el garaje, Javier tomó su teléfono celular con manos temblorosas y marcó el número de emergencias. Les explicó a los operadores lo sucedido con voz entrecortada, casi sin poder creer las locuras que estaba relatando. Ellos le aseguraron que la ambulancia y la policía estaban en camino. Finalmente, una vez colgado, se dejó caer de rodillas junto al viejo Mustang de Martín y rompió en un llanto desconsolado. Había perdido a su mejor amigo para siempre, a su hermano,
a esa persona por la que hubiera dado la vida sin dudarlo. Y todo por causa de una locura arrasadora de la que jamás mostró signos. Entre hipidos y lágrimas abrazó con fuerza a la señora Velázquez, tratando de brindarle todo el consuelo y el calor humano que tanto necesitaba después de su calvario. La meció como a una niña pequeña, mientras le murmuraba que todo estaría bien, que los monstruos nunca más volverían a dañarla. Las sirenas de las ambulancias y patrullas resonaban cada vez más cerca en la distancia. Como si despertara de una pesadilla, Javier levantó la vista hacia las luces rojas y azules que se filtraban por las rendijas del garaje. Una nueva etapa comenzaba para él, una etapa en la que tendría que lidiar con el trauma y el dolor de haber enfrentado a su mejor amigo, a su hermano, convirtiéndose en su propio verdugo para evitar una tragedia mayor. Una parte de su alma había muerto junto con la cordura de Martín, pero la otra intentaría rehacerse y seguir adelante, por él y por todas las víctimas de la locura.